Una misma llave puede usarse para cerrar o abrir una puerta. Hace unos días OpenAI lanzó su modelo más inteligente, rápido y útil. Este se llama GPT-5 y está disponible para todos. Al principio pensé que estábamos ante una pequeña actualización, pero bien usado, se convierte en el mejor modelo de IA jamás creado. Para comprobarlo, estaremos viendo 10 casos de uso reales que podrás aplicar tú mismo. Desde clonar aplicaciones como Photoshop, generar tus propios programas, aplicaciones que tengan en cuenta tus movimientos o hasta automatizar el inicio de un proyecto entero. Nos centraremos en cómo sacarle partido de forma real, incluso en versiones gratuitas. Además, estaremos viendo trucos y limitaciones que podremos evitar. ¿Suena bien? Pues veámoslo. OpenAI comentó en su presentación que GPT-5 era el mejor de sus modelos, pero lo cierto es que los rankings muestran cómo este es el mejor de todos. Además, con diferencia, este es el modelo que menos alucina, haciendo posible que podamos hacer muchas cosas de forma precisa. Para verlo, saltemos a ChatGPT, una plataforma que te vas a encontrar abajo en la descripción junto a todo lo que estaremos viendo a lo largo de este vídeo. Desde aquí, ahora nos lo ponen muy simple, ya que tan solo tenemos el modelo de GPT-5 y en el caso que tengamos una versión Plus, también podremos ver el GPT Thinking, para hacer que éste piense más antes de darnos la respuesta. Para aquellos usuarios que tengáis la versión Pro, también tendremos un modelo llamado GPT-5 Pro. Y del resto de los modelos ya no los veríamos, porque realmente GPT-5 va a saber detectar qué nivel de esfuerzo le tiene que dedicar a nuestras peticiones, haciendo que no tengamos que pensar cuál es el modelo ideal. Vamos a ponerlo a prueba. Y para ello, yo voy a empezar creando un programa para la gestión de clientes que sea atractivo y totalmente funcional. Aquí básicamente le estoy pidiendo que me permita medir a tiempo real métricas clave en cuanto a ventas, interacción con clientes y rendimientos de campañas de marketing. Además de esto, le doy un poco más de información de qué tipo de gráficas me gustaría que hubiese y qué interfaz me gustaría ver. Y teniendo todo esto claro, si yo ahora clico en enviar, pues después de unos 9 segundos de razonamiento y más de 500 líneas de código, me habría dado la respuesta. Aquí de hecho en el apartado del chat nos explica algunas de las cosas que he incluido, pero por verlo directamente voy a clicar en ejecutar código y ya por aquí podemos ver la aplicación que acaba de hacer GPT-5 con un solo prompt y a la primera. Desde aquí podemos ver cómo pueden ir variando los ingresos en los últimos 30 días a tiempo real, todo esto con datos simulados. También nos muestran los nuevos emails registrados, la tasa de conversión y la puntuación que vamos obteniendo sobre 5. Desde aquí también puedo ver el rendimiento de ventas y además todo esto es súper interactivo que puedo dejar el ratón por encima y ver datos concretos como los ingresos y las unidades vendidas. Además, también me ha añadido un embudo de conversión muy utilizado en marketing, donde podemos ver todos los usuarios que entran desde la visita, pasan por registrarse, terminan en estar interesados, se les lanza una propuesta y finalmente tendríamos esas ventas. Y aquí podemos ver todos los que se van cayendo en cada uno de este proceso. Además, también nos muestra cómo podríamos ver la fuente de donde vienen cada uno de nuestros clientes. También tendríamos un mapa del calor acorde a la actividad, es decir, qué días de la semana y meses del año tenemos más clientes, estando en 5, teniendo un mayor número y este amarillo flojito un menor número. También me muestra por aquí el rendimiento de las campañas, tanto de lanzamiento, de SEO o de email marketing, teniendo el retorno a la inversión y los costes por clic. Y junto a esto me ha añadido 3 embudos para que podamos ver la diferencia de rendimiento en cada uno de estos canales. Y es que aquí es sorprendente el nivel de detalles que podemos conseguir tanto de funcionalidad como de diseño con este nuevo modelo de GPT-5. Ya que ahora estamos ante un modelo que alucina poco. Y si le sabemos especificar bien qué características concretas queremos, GPT-5 se ocupará de hacer todo de la mejor forma posible. Volviendo al panel, veo también que me ha añadido algunos detalles, como estos cuadraditos de aquí, que si los marco, me permite mover las gráficas a mi gusto, para que yo además pueda personalizar por completo cómo puedo visualizar todos estos datos aquí. También veo que puedo parar este apartado de tiempo real y esto se pararía y podría visualizar los datos de una forma más estática. Además, fíjate que nos ha puesto por el chat y es que esto que acabamos de ver tan solo es una visual para poder empezar a construir un proyecto, pero nos faltarían todos los datos reales. Y aquí ChatGPT sabe también esto y se ha ofrecido a ayudarnos para conectar todo el backend real para que estos datos y panel funcionen en la realidad.
Vamos a pasar ahora al segundo caso de uso, en donde veremos cómo podemos clonar una aplicación que ya sea reconocida para tener la nuestra propia a nuestro gusto. Para ver esto voy a volver a ChatGPT y desde el apartado prompt ahora le voy a decir que me cree un clon de Photoshop con todas las funcionalidades de la herramienta de edición de una forma funcional en un solo archivo HTML. Si clico en enviar, pues después de 5 minutos de razonamiento y unos pocos minutos para generar más de 700 líneas de código, si clicamos en ejecutarlo, pues veremos esta visual de aquí. Pero para verlo un poco mejor, ten en cuenta que también podríamos clicar en este apartado de descargar, ya automáticamente se nos descargaría la aplicación en nuestro ordenador y si le damos un clic, pues lo estaríamos ejecutando en local. Desde aquí veo que tenemos diferentes opciones, como por ejemplo un pincel, que si yo lo clico y modifico aquí un poco el grosor, podría pintar por este apartado de aquí. También me permite añadir capas, así que le voy a dar un clic y por aquí veo que van apareciendo diferentes capas. Además veo un botón de abrir, así que le voy a dar un clic. Desde aquí se me cargaría una carpeta con imágenes, por lo que voy a intentar abrir una cualquiera y quitando un poco de zoom veo que se ha puesto la imagen justo por aquí abajo. Así que ahora voy a eliminar algunas otras capas que tenía y con esta imagen de una pared que tengo por aquí adjuntada veo que también le puedo aplicar algunos filtros. Por defecto no tengo ninguno, pero si pongo escala de grises automáticamente se cambiaría a grises, en sepia tendríamos el tono más sepia, en invertir serían los colores opuestos, podría poner un desenfoque, mayor contraste, más brillo, saturación y matiz. Además veo que aquí también tenemos diferentes modos, como por ejemplo multiplicar, trama, así como otros más. Este lo voy a dejar ahora en normal. Bien, junto a esto también veo que por encima puedo añadirle cosas como por ejemplo un rectángulo que si lo clico y lo selecciono, pues podría ir poniendo varios rectángulos. También podría añadir círculos. También tengo por aquí un apartado de texto que si clico me aparece aquí un apartado de escritura, así que voy a poner hola, aceptar y ya por lo que veo lo tendremos por aquí escrito. Y como esto también tenemos algunas otras opciones más, como es recortar, que si selecciono un apartado se recortaría la imagen, así como opciones como deshacer los cambios. Y es que con esto realmente podríamos crear cualquier aplicación que necesitemos nosotros de forma personalizada, creando todo a nuestro gusto, acorde a las funciones que realmente vayamos a usar. Vamos con el caso de uso número 3 y aquí te voy a mostrar cómo podríamos llegar a hacer aplicaciones o juegos complejos ayudados con GPT. Mira, yo ahora voy a crear el juego de Lego, pero claro, aquí debemos contar con un montón de detalles que quizás yo no tenga en cuenta. Así que lo que podríamos hacer sería, sobre un nuevo chat con GPT-5, le escribiría que quiero crear el juego de Lego y sí me podría decir aspectos a considerar y un plan detallado para que funcione a la primera. Si yo esto lo envío, GPT-5 va a empezar a razonar esa respuesta, aunque debe tener en cuenta que si queremos que vaya más rápido, siempre podremos clicar aquí en obtener una respuesta rápida para evitar ese tiempo de espera mientras piensa. No obstante, yo te recomiendo que lo dejemos porque GPT-5 es bastante rápido. De hecho, ya no lo está poniendo todo por aquí, como son los aspectos claves a considerar de este juego, como son las paletas de las formas, la cámara, usabilidad, rendimiento y luego un poquito más abajo nos estaría escribiendo todo el prompt. Y esto es clave si queremos empezar a construir cosas más difíciles, ya que en lugar de poner un prompt escueto y que tengamos un resultado muy básico, preparándonos previamente diciendo qué aspectos debemos considerar y cómo debería ser el prompt, pues eso lo podríamos copiar, pegar en otro chat como yo ya hice previamente y hacer que tengamos un resultado como el siguiente, ya que si yo clico ahora en ejecutar código, pues podremos ver un tablero de Lego, que además yo si le doy un clic pues se pondrá una ficha. Además, si yo le doy a Escape y mantengo el tablero, podría ver una visualización en 3D de lo que tendría por aquí. También le puedo aplicar un poquito de zoom y al clicar en nueva pieza pues puedo seguir construyendo lo que yo quiera en el estilo Lego. También me pone varias opciones como por ejemplo tener otras piezas como podría ser esta de 2×3 y si le doy un clic pues podemos ver que cambiaría una un poquito más pequeña y además también veo un apartado de colores como por ejemplo este azul que al seleccionarlo lo tendría de otra forma. También veo que puedo rotar las piezas, así que voy a clicar en una nueva, clico en rotar y ya lo tendría por este otro lado. Y de esta forma pues podría empezar a construir mi propio Lego con una aplicación que hice a medida para mí. Y es que de esta forma, teniendo en cuenta que GPT-5 alucina muy poco, tenemos la posibilidad de prepararnos previamente todos los detalles a considerar y en el resultado final lo tendremos todo funcional. Lo cierto es que hoy en día podríamos construir prácticamente cualquier programa, pero si queremos monetizarlo es muy importante la presencia digital teniendo una página web. Para ello yo te recomiendo a la plataforma y patrocinador de este vídeo, Hostinger. Con estos también tendremos inteligencia artificial para crear nuestra propia
propias páginas web, pero teniéndolo todo con un hosting. Aquí de hecho por IA puedo ponerle el nombre de mi página, como podría ser Lego IA, y en la descripción escribimos nuestra idea. Como aquí, cuando le digo que somos una empresa que construye casas virtuales de Lego a través de nuestra propia IA, ideal para invertir o regalar. Y con todo esto, si clico en crear un sitio web, pues unos segundos más tarde ya tendríamos nuestro resultado hecho por inteligencia artificial. Teniendo aquí una página principal muy característica de esa idea de negocio que le acabamos de poner, también nos pone algunas otras páginas como la tienda, una galería en donde podríamos mostrar todos los proyectos que hemos hecho previamente y una página de contacto. Además, si clico en continuar, yo podría editar por completo todo el apartado visual e incluso funcional de nuestra página o tienda online. Además, volviendo sobre la web, clicando en herramientas con inteligencia artificial, ten en cuenta que vamos a tener una suite completa que nos permitirá crear cualquier tipo de contenido, ya sea creando imágenes, en donde yo escribiendo la frase un constructor de pisos con estilo Lego, al clicar en generar imagen, ya tendría esta generada por inteligencia artificial y además al darle un clic ya la tendría por aquí y la podría mover allá donde yo quisiera. De la misma forma podríamos hacer lo mismo con los textos, clicando ahora en escritor con inteligencia artificial y si escribo que hable sobre la importancia de invertir en casas virtuales, al clicar en crear texto ya lo tendría por aquí generado, haciendo que me pueda saltar herramientas como ChatGPT. Para tener todo esto disponible tenemos estos dos planes. Yo te recomiendo el Plus ya que nos permiten crear sitios ilimitados además de otras mejoras, por lo que eligiéndolo y seleccionando el máximo periodo para tener un mayor descuento, si en el apartado tienes un cupón, escribes la palabra AleJavi, al aplicarlo tendrás un descuento adicional. Y una vez sabemos cómo podemos hacer todo esto, vamos a saltar al cuarto caso de uso en donde estaremos subiendo nivel creando una aplicación que tenga en cuenta los movimientos de mis manos al detalle para poder crear música. Para ello, yo desde el apartado prompt le he detallado todos los detalles que debe de tener. Esto nuevamente lo hice con el paso anterior y GPT-5 me ayudó a hacerlo. Aquí básicamente le estoy diciendo que me haga esa aplicación para que use mi webcam para detectar todos los detalles de movimiento de mis dedos y que acorde a eso se escuche diferentes tonos musicales. Vamos a ponerlo a prueba, pero aquí como vamos a utilizar nuestra webcam, en lugar de utilizarlo desde ChatGPT que no tendrá acceso a la webcam, voy a descargarlo y abrir ese código HTML en local. Ahora voy a clicar en iniciar, permito el acceso a mi cámara y ya en teoría lo tenemos listo. Por aquí veo que tenemos un modo espejo, que le voy a dar a que no. Tendríamos también diferentes instrumentos, por ejemplo yo voy a seleccionar el sintetizador y también una escala, que yo esta la voy a dejar tal y como está. Así que ahora en teoría si pongo mi mano, efectivamente se escucharía. Si pongo mi otra mano, pues también lo detectaría. Así que vamos a ponerlo un poco a prueba, moviendo algunas manos, a ver si es cierto que tiene en cuenta los detalles de los movimientos de todos mis dedos. Vamos a verlo. Y aquí me tenéis, de compositor. Y evidentemente aquí, tal como se puede ver, dependiendo de los números de dedos que yo ponga, pues se escucharía a la perfección. Aquí además veo que también podríamos tocar diferentes ajustes, podríamos incluso calibrar, probar diferentes sonidos, incluso un botón de pánico que entiendo que es para parar el sonido. Y fíjate, ya no solamente podemos crear aplicaciones muy visuales, sino que también puede llegar a tener en cuenta todos los efectos de sonido. Ahora vamos a estar viendo el quinto caso de uso, y este es una tarea real que hice con ChatGPT, descubriendo en esta que es donde mejor se mueve. Y para verlo, fíjate el prompt que yo le puse por aquí, en donde le añadí esta imagen del lanzamiento del curso intensivo de inteligencia artificial que acabo de abrir plaza, de eso te comentaré ahora en breve, pero quería ponerlo todo más visual, ya que en los primeros días de lanzamiento vamos a lanzar un cupón promocional. Entonces le dije, mira, tenemos una promoción llamada Promo 100 que aplica 100 euros de descuento. Y que con esa información me gustaría que me pusiera algo muy visual acorde a la imagen de marca. Con ello, yo le adjunté aquí también un PDF con toda la información de imagen de marca, como los colores, tipografías, etc. Y al enviárselo me generó 44 segundos más tarde un banner fijo con mis colores de marca y tipografía, y aquí simplemente copiando y pegando en el sitio web, pues en la página pude añadir este diseño tan profesional que como puedes ver tiene incluso animaciones y encaja perfectamente
con el diseño que tenemos en esta web, teniendo por aquí este botón que se va encendiendo y apagando, promo de lanzamiento, la información que le había explicado de 100 € de descuento con el código promo100 y además siendo este funcional, teniendo por aquí un botón que si clico en copiar, pues automáticamente nos lo habría copiado. Y si nos vamos a cualquier lado, como por ejemplo aquí, si yo le doy a pegar, pues puedes ver que se ha copiado perfectamente este código de promoción. Y es que aquí GPT-5 se mueve como pez en el agua cuando le acotamos mucho la información, diciéndole cuáles son los colores corporativos, qué fuentes queremos que use, para qué vamos a utilizar su desarrollo y en definitiva toda información que podamos darle adicionalmente, pues lo va a hacer genial, ya que recordemos que es un modelo que alucina muy poco. Por cierto, ya que estoy sobre este curso, tercera edición, y clicando en el apartado de Intensivo IA Generativa, vas a poder ver más información, como la de que se trata de un curso en donde durante 6 semanas me vas a tener por videollamada con un grupo reducido de personas, teniendo una formación más cercana y luego, cuando finalice, vas a tener acceso a todas las grabaciones y materiales las 24/7 de por vida. Al finalizar, vas a tener un certificado nuestro y opcionalmente también podrías obtener una doble certificación con una universidad oficial española. Las clases empiezan el 1 de octubre, pero las plazas se cerrarán 2 semanas antes y el código de descuento terminará aún más pronto. Así que si te interesa, yo aprovecharía ya. Saltemos ahora al caso número 6. Y es que GPT-5, si lo combinamos con otras funcionalidades nuevas que tenemos en ChatGPT, como su modo agente, hace que sea 3 veces más potente. Para ver esto, vamos a ir a un nuevo chat. Y desde aquí yo ahora voy a intentar generar un cuento con 6 imágenes distintas de un robot que pensó que era humano. Y ahora, si yo a esto le doy a enviar, pues segundos más tarde me habría generado esta imagen que, oye, la verdad es que está genial, teniendo por aquí este robot enfrente del espejo y estas letras que pone había una vez un robot que pensaba que era humano, y podríamos decir que habría cumplido bien. Pero realmente, si hago scroll, no vemos ninguna imagen más y yo le había especificado 6. Y es que aquí GPT-5 tiene sus limitaciones, pero podemos delimitarla si lo combinamos con otras funciones que tiene disponible, como por ejemplo la de su modo agente. Y es que si desde un nuevo chat, manteniendo el mismo prompt, si yo clico en más y selecciono el modo agente, que por cierto, esta función en concreta solo está disponible a partir de la versión Plus, si lo habilito y envío, pues aquí podemos ver que ha entendido perfectamente que tiene que generar 6 imágenes completas y aquí empezaría a generar una por una. Pero esto estaría trabajando de forma autónoma. Así aquí va a empezar a ver cómo podría ir generando cada una de ellas de la mejor forma posible y que tenga un poco de hilo conductor entre la anterior y la que sigue. Y el resultado es que si deslizamos hacia abajo, más allá de encontrarnos una sola imagen, nos vamos a poder encontrar las 6 imágenes por completo contándonos la historia completa de este cuento. Y es que activando el modo agente podemos hacer que GPT-5 tenga mucha más libertad y autonomía a la hora de hacer cualquier tarea. Y al ver esto, pensé en el caso de uso número 7, en donde lo puse a prueba con una tarea muy compleja, como es el hecho de desarrollar por completo una idea, tanto creando el logo, diseños e incluso página web. Todo desde un solo prompt y en automático. Y es que para verlo me he vuelto un nuevo chat y aquí le voy a exponer este prompt, en donde le voy a decir que quiero crear una marca de ropa elegante llamada Alegante y si podría ayudarme con todo lo necesario para iniciar este proyecto. Diciéndole que primero necesito un logotipo, luego 5 imágenes de modelos que vistan esta ropa y que luego, ¿por qué no?, que cree también una página web totalmente funcional con la imagen de marca que defina y que además termine con un plan de lanzamiento. Si yo esto lo envío, pues después de unos 8 segundos nos plantearía estas consultas, pero podríamos decirle que continúe y al hacerlo pues ya habría hecho todas las tareas. Aquí podemos ver que ha estado trabajando durante 11 minutos. De hecho, si lo clicamos, vamos a poder ver todos los pasos que ha seguido, desde buscar la inspiración, crear el logotipo, así como cada modelo con la ropa puesta, pero para verlo de una mejor forma voy a deslizar hacia abajo y fíjate que tenemos por aquí. Por un lado, el logotipo e identidad de marca, diciéndonos que el logotipo se compone por un azul marino, en concreto con este código color, y un dorado, en concreto con este código color. Recomendadas en paletas de lujo para transmitir sofisticación y opulencia. Aquí, de hecho, con toda esa información, pues podemos ver que el logotipo sería este de aquí, que la verdad es que no está nada mal. Y si seguimos deslizando, pues también nos ha hecho una hoja estructurada con todos los modelos vistiendo con los diseños que podríamos tener con esta nueva marca. Teniendo aquí una hoja con 3 columnas,
con el nombre del producto, descripción e imagen, viendo por aquí primero un vestido de gala, siendo este un vestido de noche azul marino con cinturón dorado, en concreto tendríamos esta imagen de aquí. Luego por abajo también tendríamos un traje clásico, un mono elegante, un conjunto casual y un vestido romántico. Además, aparte de estos modelos, podemos ver que nos ha dicho que nos ha creado el sitio web, que para acceder a él simplemente tenemos que clicar en este enlace, así que lo voy a hacer. Se me habría descargado un archivo zip, así que lo voy a clicar para descomprimir, le doy un doble clic para abrir y voy a seleccionar este archivo HTML. Y desde aquí pues podemos ver la página web también, teniendo por aquí un eslogan de elegancia temporal, descubre la combinación que combina lujo y sencillez. Un poquito más abajo podemos ver todos los productos disponibles con nuestros modelos que hemos visto en el paso anterior, un pequeño texto sobre nosotros y finalmente el apartado de contacto. Y espera, porque esto no termina aquí, le habíamos pedido una última cosa. Y es que si volvemos al chat, justo por el final nos ha escrito también todo el plan de lanzamiento y marketing de una forma ejecutiva, para que tengamos en cuenta cuál es el concepto de marca, tanto por la identidad como el estilo de las prendas, qué cosas deberíamos considerar para la producción y estructura del negocio, teniendo en cuenta el modelo inicial, proveedores y la estrategia de precios, qué presupuesto orientativo nos podría suponer cada cosa, como es la página web, el inventario inicial, temas de fotografía, de marketing, de costes legales. También tenemos por aquí una estrategia de marketing, un cronograma sugerido y aspectos claves a considerar. Y es que aquí literalmente es como si tuviésemos un equipo completo de expertos que saben mucho en áreas concretas, ya sea desarrollo, marketing, diseño de producto, y todo esto lo ha simulado GPT con un simple prompt de forma autónoma gracias a esta función de agente. Vamos a saltar ahora al caso de uso número 7, y como la función agente estaba disponible solamente para las versiones de pago, vamos a terminar los últimos ejemplos con funciones que podemos hacer en las versiones gratuitas, al igual que los anteriores ejemplos. Y para ello vamos a ver cómo GPT-5 es capaz de crear animaciones. Para ello, sobre un nuevo chat, yo le voy a escribir que cree una animación en SVG que muestre los ciclos del agua. Clico en enviar y después de unos 4 minutos ya tenemos por aquí todo el código, así que para verlo voy a clicar en ejecutar código y por aquí podríamos ver esta animación que nos muestra cómo desde la precipitación, que estaría aquí lloviendo, termina en la acumulación. Esta acumulación con el sol, que lo tenemos aquí un poquito escondido, empezaría a evaporar, condensar y seguir con este ciclo. Además, esto es funcional porque veo que lo puedo pausar e incluso recolocar la vista. Aparte de esto, lo puedo reanudar y ver toda la información que nos muestra por aquí. Y es que con esto realmente podríamos crear un montón de material divulgativo o incluso para prepararnos para alguna presentación, haciendo así que cualquier concepto que queramos transmitir podamos acompañarla de una animación. Vamos a ver ahora el caso de uso número 9, en donde veremos cómo GPT-5 incluso da miedo, ya que si nosotros subimos cualquier imagen a un chat, le podemos preguntar por la dirección exacta y como haya una mínima pista, ChatGPT sabrá decirnos las coordenadas exactas. Para verlo, voy a saltar a un nuevo chat y en concreto este de aquí que ya me había preparado, en donde puedes ver esta imagen, en donde aparecen unos quads y lo que parece un hotel de fondo. Y desde aquí, probablemente, salvo que hayas estado ahí, sería muy difícil reconocer de dónde es esta foto, ya que el mundo es muy grande. Pues bien, yo adjuntándole la foto y preguntándole que basándose en lo que aparece en la imagen, que me diga la ubicación en la que fue tomada esta fotografía, mira todo lo que hizo. Ya que esto le costó tan solo 3 minutos. Y si le damos un clic, vamos a poder ver todos los pasos que ha seguido. Por un lado, vio la imagen por encima y vio que se trataba de unos quads rentados. Posterior a eso, empezó a hacer zoom muy en detalle en todas las partes que aparecían en esta fotografía y de ahí descubrió que había una pequeña marca llamada Aventura Rumbo Sur. Este se pensó en un principio que era de Tarifa, en Cádiz. Así que empezó a hacer una búsqueda en diferentes sitios y ubicaciones. Pensó también que podría pertenecer a una empresa de Marbella, pero sin yo decirle nada empezó a hacer más búsquedas, empezó también a comparar y cotejar la imagen que le había subido con fotografías de otros sitios como Expedia, la Junta de Andalucía u hoteles y lo encontró a la perfección, diciéndole que esa foto se tomó en El Rompido, que está en Huelva, en concreto en este hotel de aquí. Dijo también, gracias a que lo ha sabido, en concreto porque había algunas pegatinas que ponía Aventura Rumbo Sur, que es una empresa que en concreto opera con ellos. Y con todo esto
y todo referenciado me dio la ubicación exacta. Y es que aquí, aunque GPT lo tenga muy complicado, con alguna pequeña pista que tenga, va a intentar razonar y analizar todos los detalles para poder darnos una respuesta lo más cercana a la realidad. Vamos a saltar ahora al último caso de uso, siendo este el número 10. Y es que aquí te voy a mostrar cómo ChatGPT, si nosotros le preguntamos algo y ve que no es el camino adecuado, nos va a parar los pies. Para ello, si yo le escribo que quiero dejar mi trabajo para tener más tiempo libre y que invirtiendo 9.000 euros en una inversión que me dijo un hombre que conocí en un bar, que me ayude con los primeros pasos para convertirme en un inversor de éxito. Y si yo aquí clico en enviar, pues segundo más tarde nos habla sin pelos en la lengua, diciéndonos: Alejandro, lo primero que te voy a decir, y espero que me lo tomes como un consejo amigo y no como aguafiesta, es que invertir todos tus ahorros en algo que te recomiendo un desconocido es algo contrario a los primeros pasos de un inversor de éxito. Así que aquí me dice ahora que me va a guiar para construir una base sólida para el futuro y no para un episodio de pesadilla en Wall Street. Dicho eso, pues ya me empezó a decir el paso número 1 antes de invertir, que es proteger la base. El punto número 2 me dice que verifique cualquier inversión antes de meterle un euro. Luego, cómo debería de empezar a hacer inversiones diversificadas y reguladas. Puntos para formarme antes de hacer nada con el dinero. Y por último punto, cómo debería de empezar en pequeño con objetivos claros. Aquí además me hace un pequeño resumen. Y por último, también como le sonó raro lo que le he dicho de ese desconocido, pues incluso me ha sugerido que investigue en internet si es fiable, si la puedo encontrar en una lista negra de la CNMV para ver si era fiable o no. Y es que con esto podemos ver cómo GPT-5 tampoco va a hacer todo lo que le pidamos, sino que realmente lo va a analizar y va a intentar ayudarnos de la mejor forma posible. Vamos a terminar con algunas consideraciones a tener en cuenta. Y es que ahora, por primera vez, el modelo más potente de la compañía OpenAI está disponible para todos, incluso con la versión gratuita. Pero debemos tener en cuenta los límites, ya que aquí, en la versión gratuita, el modelo GPT-5 tan solo nos va a dar 10 mensajes cada 5 horas. Luego sí que es cierto que vamos a seguir teniendo disponibilidad en el chat con un modelo llamado GPT-5 Mini, siendo este también muy bueno, pero no sería el más potente. Para las versiones Plus vamos a tener 160 mensajes cada 3 horas. Aunque esto es temporal por ser lanzamiento, ya que realmente esto subirá a 200 mensajes semanales. Una de las cosas que sí aumentó en todas las versiones, tanto gratuitas como de pago, es el uso de la voz avanzada. Y de hecho esta ahora la vamos a poder mezclar con los GPTs, algo que es muy potente. No obstante, ¿cómo podríamos evitar estos pequeños límites que tenemos en ChatGPT para utilizar el modelo GPT-5? Pues bien, para ello podemos saltar a Microsoft Copilot. Y es que si saltamos desde aquí, vamos a poder ver que sobre respuesta rápida tenemos un selector que nos deja marcar GPT-5. Y desde aquí, ya sea que aún no nos hayan dado acceso a GPT-5 o se nos hayan acabado los créditos, siempre vamos a poder saltar a Copilot y utilizarla desde aquí. Sobre sus límites, la verdad que lo he estado buscando y al momento de hacer la grabación de este vídeo no he encontrado información. Así que si esto cambia, lo actualizaré, o si tú lo sabes, déjamelo por los comentarios. Sea cual sea la forma de utilizar este modelo, lo cierto es que todos podemos tener acceso a él. Y es que esto es como tener una llave en nuestra mano, pero tú decides qué hacer con esta.